En Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Vamos a leer esos dos versículos y van a ser como la entrada para el tema que quiero hablar esta noche. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y versículo 15. Hay un título aquí en mi Biblia, no sé cómo pueda decir quizá en la suya, dice confianza y compasión en la oración, dice el título aquí en mi Biblia. Pero ese no es el título del tema, solamente el título que está aquí en mi Biblia. Dice Juan en esta primera carta, refiriéndose a los creyentes en aquel tiempo, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén, amén y amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Bien, quiero hablar acerca de la oración y el tema lo he titulado La concesión de la oración. La concesión de la oración. Así es el título del mensaje esta noche, basado en las palabras del apóstol, o partiendo de las palabras que el apóstol Juan refirió a los creyentes en esta primera carta de Juan, con respecto al asunto de la oración. La concesión de la oración. Amén. Yéndonos a la definición de esa palabra concesión, definiéndola de acuerdo a como dice el diccionario de la Real Academia Española, la palabra concesión, hermano, dícese de la acción y el efecto de conceder. Dice también permiso, licencia, aprobación, privilegio, otorgamiento, adjudicación, asignación, merced, gracia, entre otras palabras que el diccionario de la Real Academia Española define esta palabra. De modo que si quisiéramos tomar alguna de esas palabras que define el diccionario, podríamos decir nosotros el privilegio de la oración. O podríamos decir la aprobación de la oración. O lo que se nos adjudica a través de la oración. O el otorgamiento que tenemos a través de la oración. Usted mirará de alguna manera, hermano, cómo puede ser quizá más claro para usted ese título. Yo le coloqué la concesión de la oración, pero en sí hablamos de eso, de lo que nos concede la oración, la aprobación de la oración, el privilegio que tenemos con respecto a la oración, lo que nos otorga la oración, lo que nos adjudica, nos dona, nos asigna, o la gracia que hay con respecto a la oración. Amén. Ahora bien, yo sé que hablar de la oración es algo que se convierte quizá en parte de la enseñanza básica que nos dieron a cada uno de nosotros cuando llegamos al Evangelio.
No obstante, hermano, pasado el tiempo, nosotros podemos darnos cuenta en muchas ocasiones que muchos creyentes no conocen realmente lo que significa orar. No tienen la concesión de la oración, no tienen claridad en cuanto a lo que concede la oración o lo que se aprueba con respecto a la oración o el privilegio que tenemos con respecto a la oración. Sin lugar a duda, una relación abierta y franca hacia Dios o con Dios nos concederá lugar, hermano, para la oración. Alguien que tenga una buena relación con su Creador, con su Salvador, con aquel que nos ha atraído a su favor, una relación abierta, una relación honesta, una relación franca de alguien con Dios, sin lugar a dudas, hermano, eso concederá lugar para la oración. Esta franqueza que podamos tener, esa relación abierta y franca que pueda tener un hombre o una mujer hacia Dios, significa el hecho de la libertad para hablar con el Señor. Significa el hecho de la confianza y de la seguridad que pueden tener los creyentes hacia Dios. La confianza que puede tener cada creyente para con Dios y ante Dios. Tres cosas: hacia Dios, para con Dios y ante Dios. Esa relación abierta y franca, honesta, conocida por Dios, nos dará lugar a eso, hermano, a una libertad, ¿verdad? A una seguridad, a una confianza de poder entrar en esa relación con Dios a través de el medio que llamamos nosotros la oración. Hacia Dios, para con Dios y ante Dios. Orar, efectivamente, es estar de acuerdo con la voluntad de Dios. La oración significa estar de acuerdo con la voluntad, el deseo de Dios. Una fe inmadura tratará, por medio de la oración, buscar la manera de manipular a Dios. Alguien que dice tener fe en Dios, el creyente, la persona, el hombre, la mujer que dice que cree en Dios, que tiene confianza en Dios, será una fe inmadura, hermanos, si por medio de su oración trata de manipular al Señor. Una fe inmadura, un hombre, una mujer con una fe inmadura, será aquella que aún no tiene una comprensión profunda de Dios, que no le conoce aún. Una fe inmadura buscará caminos cortos, el mejor camino, o fórmulas que, según él o ella, garanticen una respuesta de parte de Dios a cualquier situación que esté pasando. Una fe inmadura, un hombre, una mujer con una fe inmadura, considerará la oración como un arma para obligar a Dios a que Dios cumpla sus promesas. Y de ahí encontramos nosotros oraciones tales como: Señor, tú no te puedes negar, no aceptamos un no, porque tus promesas son sí, amén, y tu palabra dice esto, y tiene que pasar. Y entonces escucha uno inclusive a creyentes que le dicen a otros que tiene que obligar a Dios, porque Dios no puede obligar, no puede negarse a su palabra.
Y pareciera, hermano, que mediante la oración le quisiéramos torcer el brazo al Señor para obligarle. Es verdad que Dios no puede negarse a su palabra, de hecho no lo hará nunca. Pero también es verdad que Dios es soberano. Y Él hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, donde quiere, a quien quiere. Parte de eso, sin lugar a dudas, hermano, nos lleva al hecho de que alguien no comprende o no conoce al Señor verdaderamente. Usted recordará en las Escrituras el profeta Jeremías hablando de la gloria de los hombres. Muchos se gloriaban en su fuerza, muchos se gloriaban en el mucho dinero, las riquezas, en su fama. Pero el Señor, hablando a su pueblo a través del profeta Jeremías, decía que quien se quisiera gloriar en alguna cosa debiere de gloriarse en conocer y en entender al Señor. La Escritura dice de esta manera: quien quiera gloriarse en alguna cosa, gloríese en conocerme y en entenderme, que yo soy Jehová. Que yo soy, escuche eso, que yo soy. Él es. Y cuando se dice yo soy, es el que es, el que era y el que será, y el que es soberano, hermano, en lo que quiera hacer. Yo soy. Como la respuesta que Dios le dio a Moisés cuando Moisés le preguntaba al Señor que si el faraón le preguntara en nombre de quién iba, el Señor le dijo: dile que yo soy. Y eso basta. Así que, hermano, la oración es parte de la bendición que tenemos los hijos de Dios para entrar de alguna manera en una forma de comunión con nuestro Dios. Pero cuando esa persona de fe o ese hombre de fe no contiene la verdadera fe o el conocimiento verdadero de esa fe, su fe es inmadura. Y entonces, hermano, tratará de manipular a Dios, tratará de obligar a Dios, considerará entonces la oración como un arma para obligar al Señor. De ahí que muchos tienden a orar, a hacer oraciones largas oraciones. Recuerdo que hablando el Señor a través del profeta Isaías decía a su pueblo que si aún ellos multiplicaran la oración, el Señor no iba a escuchar. Quizá el hecho de que el Señor haya hablado de esa manera a través de Isaías, de que aunque multiplicaran la oración, quizá el hecho o la intención del corazón de aquellos en aquel tiempo sería quizá querer forzar al Señor a sus respuestas. Y por eso multiplicarían la oración. Para tratar, hermanos, de obligar al Señor a que pueda concederles de alguna manera muchas cosas. Pero la oración verdadera nunca buscará esto. La oración de parte de un creyente con fe verdadera nunca, hermano, irá en pos de esto, sino que se fundará en buscar y en ponerse en la voluntad del Señor. Eso hará el verdadero hombre o mujer que dice tener fe. Y recuérdese que fe no es creer, aunque pareciera lo mismo. Fe es confiar plenamente. Creer, dice la Biblia, que aún el mismo diablo cree y tiembla. Creer, mucha gente dice creer intelectualmente en Dios, pero confiar es otra cosa. De modo que alguien, hermano,
Si alguien funda su oración, su verdadera búsqueda en oración en Dios, en poner su vida en la voluntad de Dios, entonces esta es una persona que podemos decir tiene una fe madura, una persona que conoce de alguna manera a Dios. Digo de alguna manera porque ciertamente, mi estimado hermano, creo que usted y yo no llegaremos a conocer de manera profunda a Dios. Pero Dios nos ha concedido conocerle de alguna manera a través de las Escrituras. Amén, amén. Y tenemos esa bendición en cuanto a esto. Nosotros debemos pedir conforme a la voluntad de Dios y luego descansar, confiando. Esto es fe, confiando. Tener fe en que Él nos va a oír y confiando en que Él va a responder. Eso es muy distinto a pretender, hermano, obligar al Señor a través de nuestras oraciones o querer manipular a Dios a través de nuestras oraciones. Nosotros debemos pedir, pero pedir bien. La Biblia dice inclusive que tenemos la bendición del Espíritu Santo que nos ayuda a pedir como conviene. Santiago también exhortó con respecto al pedir y le decía a muchos que pedían mal porque pedían conforme a sus propios deseos y pasiones y que no estaba bien pedir de esa manera. Las oraciones de esta forma son el reflejo de la carnalidad que hay en una persona. Evidencian de alguna manera su vida espiritual, su conocimiento de Dios, su dependencia de Dios. Pedro hablaba algo interesante. Él decía que nos humilláramos bajo la poderosa mano del Señor, porque Él nos exaltaría en el debido momento, en el debido tiempo. Esto pudiéramos aplicarlo con respecto a la oración. ¿Sabe? La oración requiere un espíritu humilde, humillado. Dice, bajo la poderosa mano de Dios. Yo medito un poco en esto y pienso, bajo la poderosa mano de Dios es que yo estoy bajo. Su mano está extendida y yo estoy bajo. Yo no estoy queriéndome subir por encima de su mano, sino que estoy bajo. Lo que me da a entender el hecho de estar postrado, humillado, bajo el señorío de Él, bajo de su decisión. Algo importante que a veces pasamos por alto, hermano, es Mateo capítulo 6, cuando Jesús hablaba acerca de la angustia de los discípulos de aquel tiempo con respecto a sus necesidades. Y Jesús decía que antes de que le pidieran al Padre, ya el Señor conocía la necesidad que tenía. Alguien dirá, entonces, ¿para qué orar si Dios lo sabe todo? No, hermano, Dios quiere que oremos. Porque orar es la manifestación de una persona, es una forma de manifestación de una persona que depende de Dios, que le necesita. Dios conoce la intención del corazón de cada persona. Dios conoce quién depende de Él y quién no. Pero Dios quiere ver, hermano, a través de todo nuestro ser, eso. Y cuando digo a través de todo nuestro ser, es que Dios quiere ver en función al cuerpo también, cuando se postra, cuando abre la boca y ora. Porque Dios conoce el alma y en el alma están los pensamientos.
Y Dios sabe lo que yo necesito. Pero Dios necesita ver en función todo mi ser. Y parte de mi ser es el cuerpo. Y parte del cuerpo es la boca. Y orar comúnmente implica abrir la boca. Aunque yo pueda orar en mi mente. Amén. La oración conforme a su voluntad, la voluntad de Dios, no es, por lo tanto, hermano, un intento de persuadir a Dios. No intente hacerlo, no intentemos hacerlo. Porque a veces solemos llegar al punto de querer persuadir al Señor en nuestras oraciones. Como aquel que quizá por el hecho de que trae ofrendas o diezmos o como usted lo quiera llamar y son abundantes, quieren persuadir al Señor por ello. O porque le sirven a Dios y entonces quieren persuadirlo por su ministerio, por lo que hace en la obra de Dios. Porque visito, porque sirvo en la iglesia, porque tengo un ministerio, porque evangelizo. Llegar al punto de pensar de esa manera es quizá mostrarle a Dios la falta de amor que tenemos hacia Él, en agradecimiento a la obra que Él ha hecho por nosotros. De tal manera nos amó el Señor que dice que Él dio su vida por gente que no merecía. Mostró Dios su amor aun siendo nosotros pecadores. Contrario a eso, hermano, a que la oración sea un intento de persuadir a Dios, contrariamente a eso es rendirse y entregarse a su voluntad y total dependencia del plan que Dios ha trazado para la iglesia. Y recuerde que hablar de iglesia es hablar de gente que tiene el testimonio de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, como lo tuvo Pedro. Sobre este fundamento, sobre lo que ha dicho Pedro, edificaré a mi iglesia. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recordamos nosotros la oración que el Señor le enseñaba a aquellos discípulos cuando le pidieron a Él: Señor, enséñanos a orar. Y parte de esa oración, de las palabras de Jesús, mi estimado hermano, fueron: hágase su voluntad, Señor. Eso nos enseñó nada más y nada menos que el Hijo mismo, hecho hombre. Cuando aquellos discípulos le dijeron: Señor, enséñanos cómo orar. El mismo Hijo de Dios, Dios hecho hombre, en esa condición de hombre, enseñó diciendo a aquellos discípulos que cuando oraran, en parte de la oración, ellos dijeran: Señor, que se haga su voluntad. De modo que esa frase implica el hecho o anula el hecho de que nosotros tratemos de persuadir, controlar a Dios a través de la oración, para que se haga la voluntad de nosotros. Quien ora de esa manera, ciertamente encontrará el oído de Dios abierto. El que dice: hágase su voluntad. Mi estimado hermano, hallará el oído de Dios atento. Atento están los oídos del Señor a las oraciones de los justos. Y Dios entonces escuchará su oración. Amén. Esta confianza en la oración
no significa, sin embargo, hermano, que no hay que cumplir con ningún requisito. Esa confianza que podemos tener los creyentes en cuanto a la oración, hermano, sin embargo, no debe de dejarnos o ubicarnos en el hecho de que podemos acercarnos a Dios de cualquier forma, de cualquier manera, en cualquier circunstancia de nuestra vida, en cualquier condición de nuestra vida. Esa confianza en la oración no significa eso, sino que, mi estimado, la Biblia nos deja ver de alguna manera lo que pudiera llamarse requisitos para poder acercarnos confiadamente al Señor. Fíjese usted que Juan, en esa primera carta, en el capítulo 5, versículo 14, él decía, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos, la palabra pedir allí, de alguna manera nos ubica en la oración, porque a través de la oración pedimos. Amén. Jesús dijo, hágase tu voluntad, y eso es pedir. Venga a tu reino, eso es pedir. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, eso es pedir. No permitas que caigamos en tentación, eso es pedir. Juan dice que debemos pedir conforme a su voluntad, lo cual presenta explícitamente condiciones. Cuando dice pedir en su voluntad, eso inmediatamente nos está conectando de alguna manera en que hay condiciones. Hay condición. No es como yo quiera, porque yo puedo orar en mi voluntad a Dios, como yo quiero, de la manera que quiera, en la condición que yo quiera, a la hora que yo quiera, en el lugar que yo quiera, por lo que quiera. No obstante, Juan dice, debemos pedir conforme a su voluntad. Y esto, mi estimado hermano, nos presenta de manera explícita condiciones fundamentales para orar con confianza. Orar es una de las cosas que comúnmente hacemos los creyentes, a manera individual, personal, en nuestro cuarto, cuando estamos por fuera, cuando vamos en el vehículo, cuando estamos en el trabajo, cuando vamos en el transporte urbano, cuando estamos en casa, mientras estamos recostados en nuestra cama, antes de dormir, antes de probar los alimentos, lo hacemos. Y más comúnmente cuando estamos reunidos en lugares como estos, que llamamos templos, donde la iglesia se reúne para buscar al Señor, y parte de esa búsqueda tiene que ver con el hecho de cantar sus alabanzas, de escuchar la palabra del Señor, la disertación de las Escrituras y orar. Orar precisamente pidiéndole al Señor que esa reunión sea una bendición para mí y para mis hermanos, que yo pueda comprender su palabra. Orar que mientras canto de adoro a su nombre y lo hago con mi corazón y un corazón sincero, Dios pueda estar obrando mientras yo le adoro. Comúnmente oramos y separamos tiempos de oración en diferentes días de la semana. Y entonces oramos un martes o oramos un sábado. Orar, orar y orar. Es algo en lo que dijo el Señor:
Oren sin cesar. Oren en todo tiempo para que no caigan en tentación. Orar, orar y orar sin cesar. En todo tiempo. Todo tiempo es toda circunstancia, buena o mala. Cuando estoy en gran abundancia y no me falta nada. Como cuando me falta todo. Lo hacemos de acuerdo a las circunstancias. Pero a veces lo hacemos tan literal que lo relacionamos más el orar cuando las circunstancias no son muy buenas, pero cuando tengo mucha abundancia me olvido de orar. Tengo un buen empleo y estoy tan ocupado con mi empleo y mis quehaceres que me olvido de orar. No tengo tiempo de orar. Tengo que madrugar demasiado y salgo muy tarde. Entonces madrugo tanto que llego cansado, con sueño, salgo tan tarde que quisiera ir a la reunión y congregarme, pero estoy muy cansado. Y entonces no oro. Hay un dicho popular por allí que dice, el que no ora, el diablo se lo devora. Y entonces el diablo comienza a devorar poco a poco. A devorar poco a poco. El orar nos conecta con el poder de Dios. El no orar tiende a conectarnos con el poder que el enemigo puede llegar a ejercer e influenciar en nuestra carne. Por eso dijo, oren en todo tiempo, no sea que caigan en tentación. ¿A qué se refería Jesús con tentación? Pues al tentador, que como león rugiente anda buscando constantemente a quien devorar. Ahí está, el que no ora, el diablo se lo devora. Permítame de alguna manera poder citarle quizá algunas de esas condiciones o requisitos. Porque Juan dice, debemos orar conforme a su voluntad, de acuerdo, tal cual su voluntad. Número uno. Si permanecemos en Cristo y sus palabras en nosotros, debemos orar y tendremos la confianza ante Él de pedir conforme a su voluntad. Si pedimos de la manera que estamos permaneciendo en Cristo y sus palabras en nosotros. Así que el punto número uno, si va a escribir, si permanecemos en Cristo y sus palabras en nosotros. No se apresure a escribir. Yo repito a veces muchas cosas, entonces de pronto se enreda en lo que va a escribir. Pero si lo va a escribir, escríbalo así: si permanecemos en Cristo y sus palabras en nosotros. Y Juan mismo, pero ahora en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 7. Juan escribió estas palabras y son palabras referidas por el mismo Señor Jesucristo. Este capítulo 15 viene de el título de la vid verdadera. Jesús, la vid verdadera. Y esas palabras de Jesús las refirió Juan, que supongo las escuchó también. Y Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y os será hecho. Esa última parte nos gusta mucho, ¿sabe? Pedid todo lo que queréis
y os será hecho. Esa parte nos encanta. Lo que quiera, Señor. Y comúnmente nos pegamos a esas frases tan especiales. Lo que queréis y os será hecho. Pero comúnmente dejamos la otra parte del mensaje que el Señor pretende. Dice el Señor, si permanecéis en mí. El permanecer en Él en sí corresponde a permanecer en sus palabras, efectivamente. Indefectiblemente, alguien que diga que permanece en Cristo, que está en Cristo, indefectiblemente es alguien que atiende las palabras del Señor. De modo que si alguien dice que permanece en Él, está diciendo que permanece en la voluntad de Él, en sus palabras, en su consejo, en su mandamiento, en su dirección. Y esto nos lleva a pensar en algunos aspectos. Un aspecto de ello es precisamente llevar fruto. Y en el versículo 8 usted puede evidenciarlo. San Juan capítulo 15, versículo 8, Jesús continuaba diciendo, en esto, o sea, en que si permanecemos en Él, en sus palabras, y sus palabras permanecen en nosotros, en eso el Padre sería glorificado. Y eso se desprendería en el hecho de que llevaríamos mucho fruto. De modo que, mi estimado hermano, el orar según la voluntad de Dios es el hecho de permanecer en Cristo y sus palabras en nosotros. Escuche bien, no es orar por orar, es orar sabiendo que al hacerlo estamos acercándonos a Él y Él lo conoce todo y Él lo sabe todo. Y Él ve si ese que ora es alguien que permanece en Cristo, que permanece en las palabras de Cristo y las palabras de Cristo están en Él. Y si están en Él, por ende, este es alguien que Dios sabe que lleva mucho fruto. Y el Señor conoce ese fruto. Y hablar de ese fruto en sí, mi estimado hermano, corresponde al hecho de mostrar la semejanza nuestra con Cristo. Y esto corresponde a recordar lo que en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, hablaba el apóstol Pablo acerca de alguien que anda en el Espíritu. ¿Sabe que decir que alguien anda en el Espíritu es equivalente a decir también que alguien anda en Cristo? Porque si Cristo está en nosotros, está por la presencia del Espíritu de Cristo en nosotros. De modo que Pablo, hablando a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 22, habla del fruto del Espíritu. Y esto, mi estimado hermano, concierne al mucho fruto que Dios ve en la persona que se acerca en oración, que Dios quiere ver, porque esto es conforme a su voluntad. Su voluntad es que usted y yo seamos gente que muestra, manifiesta el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad,
la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Imagínense orar sin fruto. Me acerco a Dios a orar y soy una persona que no manifiesta amor. Yo no le hablo de ese amor que simplemente se dice de lengua. Ay, hermano, lo amo en Cristo. No, 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 hermano. Es el amor que se manifiesta en mis acciones. Es el amor que se manifiesta en mi paciencia. Es el amor que se manifiesta en mi fidelidad. Es el amor que se manifiesta en la mansedumbre que yo puedo mostrar. Es el amor que se manifiesta en la templanza y el dominio propio que tengo yo con respecto al mundo, al pecado, a lo que le desagrada a Dios. Entonces, Dios se agradará porque Dios estará viendo mucho fruto. Dios estará viendo que en ese las palabras de Cristo permanecen, están presentes. Amén. El permanecer en Él también nos conlleva al hecho, hermano, de ser discípulos. Discípulos de Cristo. Volviendo a Juan capítulo 15, versículo 8, las palabras de Jesús mencionadas dicen: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, lo que hablamos ahora, y seáis así mis discípulos. El Padre es glorificado en el hecho de que nosotros permanecemos en Él y las palabras de Él en nosotros, y entonces le glorificamos a Él por ello, y más aún cuando llevamos fruto y cuando nos convertimos en discípulos. Y entonces la intención es de ser discípulos, es que esto corresponde a ser gente que sigue al Señor, que es un seguidor. Un discípulo es un seguidor. Esto corresponde a que yo me convierto en un alumno. Quien va a orar al Señor es alguien que lleva mucho fruto, pero también es alguien que sigue al Señor. Es alguien que Dios sabe que es un discípulo, un seguidor, que es un alumno, alguien que está aprendiendo y quiere aprender cada día. Un seguidor de su maestro, de Cristo. Un seguidor de su maestro y su escuela. ¿Amén o no amén? Porque Él es el Señor, Él es nuestro Salvador, Él es Dios con nosotros, Él es el apóstol, Él es el evangelista, Él es el pastor, pero Él es el maestro también. En Efesios capítulo 4, versículo 20 al 21, Efesios capítulo 4, versículos 20 y 21. ¿Sabe? Pablo está exhortando a los efesios. Los está exhortando, los está animando. Y les dice lo siguiente, Efesios 4, 20 al 21. Les dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. ¿Qué hacían los discípulos? Oír a su maestro, ¿verdad? ¿Qué hace un discípulo? Oye a su maestro. Está presente en su escuela y escucha. Y Pablo, hablando a los efesios, exhortándolos, hermano, con respecto a una vida conforme a la voluntad de Dios y no entregada a cometer impurezas, pecados, lascivias, etc. Pablo le dice que ellos, los efesios, son gente distinta,
Gente que ya no debe andar como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo oscuro el entendimiento, ajenos de la vida de Dios. Contrariamente le dice, es que ustedes no aprendieron así a Cristo, como discípulos, como alumnos. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado. Fíjense que Pablo dice, ni siquiera dice allí, Pablo no dice, yo les enseñé, aunque es verdad que Pablo les enseñó el evangelio. Pero Pablo se está yendo, hermano, al autor, a Cristo mismo, del cual él mismo era enseñado y era alumno y era discípulo, Pablo de Cristo. Le dice, si en verdad le habéis oído, Efesios, si en verdad han sido por él enseñados, fíjese, por Cristo. Pablo lo lleva directamente al que es el maestro de él y de ellos también. Y continúa diciendo, conforme a la verdad que está en Jesús. Amén, amén. Y yo voy a detenerme allí. Y termino diciéndole a usted lo mismo. Usted y yo, hermano, si hemos aprendido y hemos de aprender, lo haremos de Cristo. Y esta es la escritura que da testimonio de Cristo. Y si en verdad le hemos oído a Cristo, según las escrituras, y hemos sido por él enseñados, entonces tengamos en cuenta que orar debemos hacerlo conforme a la verdad que está en Jesús. Porque si alguien nos dio de alguna manera ejemplo de orar, fue el mismo Señor Jesús. Voy a detenerme allí, no he terminado el tema, estoy prácticamente empezándolo. El domingo, si Dios nos presta la vida, todavía aquí en esta tierra y en este cuerpo, entonces continuaré.